Bien, continuamos con el tema de la unidad 3. Habíamos hablado, habíamos definido el reconocimiento, habíamos hablado de la importancia que tiene este reconocimiento, más allá de que el Estado comienza a ser sujeto ipso iure cuando cumple con los requisitos. Tenemos que decir que el reconocimiento es un acto de tipo jurídico, no es un acto cuya naturaleza sea política, pero sí tiene, por supuesto, tiene motivaciones o puede tener influencias de tipo política. Obviamente este reconocimiento va a ser un acto que solamente va a obligar al autor. No existe un deber internacional de reconocer. Sí se ha hablado muchas veces, desde el punto de vista doctrinario, de la existencia de reconocimiento de tipo tardíos. Por otro lado, también desde el punto de vista doctrinario se ha hablado de la existencia o de la posibilidad de existencia de reconocimiento de tipo prematuro, es decir, aquellas situaciones en donde cuando todavía no están presentes todos los elementos de un Estado, se pueda llevar a cabo un reconocimiento como forma de consolidar, de presionar o de apresurar alguna situación ficticia o que se estime en violación del derecho internacional. En estos casos, digamos, se tiene que tener en cuenta para el reconocimiento la situación concreta de esa entidad territorial en relación también al principio de autodeterminación de los pueblos para evitar justamente que a través de estos reconocimientos sea una situación para perjudicar a otros estados. También se ha buscado desde el punto de vista doctrinario perfilar un deber jurídico de no reconocer cuando esa situación de un Estado que está en proceso de desarrollo, de surgimiento, se esté estableciendo en contradicción con una regla jurídico internacional, por ejemplo, de la prohibición del uso ilícito de la fuerza. Pero eso, como les digo, es una cuestión que ha quedado por sobre todo en un esfuerzo doctrinario sin que quede reconocido desde el punto de vista jurídico. En cuanto a las formas de reconocimiento, este puede asumir distintas formas. Puede tener lugar de manera individual, es decir, cuando un Estado de forma independiente lleva a cabo el reconocimiento, también de manera colectiva, cuando dos, un grupo o todos los miembros de una organización llevan a cabo este acto de reconocimiento. Puede ser también hecho de manera expresa, como puede ser una nota diplomática, una declaración, la firma de un tratado bilateral, o también puede ser llevado a cabo de manera tácita, es decir, cuando el reconocimiento surge, resulta de ciertos hechos concluyentes que no puedan tener otra interpretación, como podría ser el intercambio de agentes diplomáticos. Ha surgido y se ha planteado muchas veces el interrogante si la sola admisión de un Estado en una organización internacional puede ser considerada como un acto de reconocimiento, pero esto, digamos, no ha sido admitido, no se le ha dado y no se le ha reconocido este carácter. Bien, pasamos ahora a otra cuestión, que es la cuestión de los estados federales. ¿Por qué tratamos esta cuestión en la materia de derecho internacional público y justamente en esta unidad? Nosotros sabemos que es el Estado federal, el Estado nacional, el único sujeto desde el punto de vista internacional y va a ser el único responsable internacionalmente. Pero, a pesar de ello, los estados federados, lo que sería en nuestro país las provincias, se le ha reconocido una limitada potestad de concertar ciertos tratados. Vamos a ver bajo qué condiciones. En nuestro país, esta cuestión está regulada en el artículo 124 de la Constitución Nacional, en donde se establece que las provincias podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten
facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación y con conocimiento del Congreso Nacional. Entonces ustedes ven que esta posibilidad de la suscripción de convenios internacionales por parte de las provincias está bastante limitada, bastante condicionada, y esto es importante porque hay que tener en cuenta que en definitiva quien va a ser el único sujeto responsable desde el punto de vista del derecho internacional va a ser justamente el Estado federal, en el caso de nuestro país, por supuesto, la República Argentina. Entonces es por ello que, más allá de la norma constitucional, también en la práctica es bastante, digamos, controlado o bastante limitado la posibilidad de que las provincias también celebren convenios internacionales. Bien, ahora bien, nosotros entonces hemos dicho que dentro de los requisitos del Estado para que surja como un sujeto se encuentra la organización política. Ahora, ¿qué pasa si en el seno, dentro de un Estado, tienen lugar modificaciones de tipo políticas? Si hay alteraciones o modificaciones en la organización interna. En principio, estas modificaciones políticas no alteran la subjetividad del Estado. Van a subsistir las obligaciones internacionales. Se entiende que la orientación política interna de un Estado va a pertenecer a digamos, su competencia exclusiva, va a ser una decisión soberana. Pero habrá ciertas circunstancias en donde sí podrá tener una cierta repercusión, una cierta consecuencia esta modificación política, y va a tener lugar cuando viene a cuento la cuestión o la institución de reconocimiento de gobierno, que vamos a ver de qué se trata. El reconocimiento de gobierno va a ser un acto por el cual se declara la voluntad de mantener relaciones con un gobierno que ha venido a sustituir a otro gobierno, pero de forma irregular. Esto es muy importante. Entonces, no significa cualquier modificación natural u ordinaria de un gobierno en un Estado. Es decir, no cualquier modificación de un gobierno tiene importancia o va a poner en movimiento el mecanismo de reconocimiento de gobierno. Solamente cuando haya una modificación de tipo irregular entrará a jugar esta institución de reconocimiento de gobierno. Entonces, una modificación irregular, que podrían ser los casos frecuentes en la historia de los latinoamericanos de golpes de estados o situaciones de presiones, de renuncia, de toma de poder por parte de ciertos grupos militares o cívicos militares. Este acto de reconocimiento de gobierno, a diferencia de los reconocimientos de Estado, va a ser no ya un acto de naturaleza jurídica, sino un acto totalmente de naturaleza política. La importancia de este reconocimiento va a estar dado por el hecho de que, si bien la existencia o no de un reconocimiento de gobierno no altera la subjetividad en sí del Estado, sí va a tener importancia justamente por el hecho de que marcará la continuidad o no, en forma normal, de las relaciones existentes con ese Estado. Es decir, si se da un golpe de Estado como consecuencia del cambio en la organización de un gobierno, entonces ese Estado seguirá, no se habrá visto afectada su subjetividad, seguirá siendo un sujeto en el ámbito internacional, pero también con qué otros estados va a seguir actuando o no, dependerá justamente de que en el ámbito internacional ese nuevo gobierno que ha llegado al poder de manera irregular sea o no reconocido, tenga o no, digamos, el aval de los otros estados para seguir actuando, para seguir desarrollándose en el ámbito internacional. Bien, con respecto a esta cuestión, se han desarrollado, digamos, dos grandes criterios en el ámbito histórico. El primer criterio hablaba de la legalidad, de la idea de legalidad. Decía o propugnaba que los estados no tenían que reconocer gobiernos transitorios, surgidos o nacidos de revoluciones, hasta que esos gobiernos
demuestren o evidencien que gozaban con el apoyo de la población de sus países, apoyo que se podía dar en una asamblea representativa, en un congreso, etc. Esta idea, que por ejemplo fue propugnada por Tobar en 1907, venía, digamos, con la intención, tenía la intención justamente de evitar situaciones de violencia o evitar, digamos, que haya como, podemos decir, un mal ejemplo, un factor de tensión que no solamente se extienda a un país, sino que pudiera tener unas consecuencias de tipo hemisférica. Wilson también, el presidente norteamericano, en 1913, también va a adoptar esta postura y la va a aplicar en distintas situaciones de política exterior con respecto a países americanos. También Larreta, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, también va a propugnar que se adopte una posición colectiva o concertada por distintos países americanos, es decir, pero por supuesto siempre excluyendo, evitando cualquier tipo de intervención armada, pero sí apoyaba que los países, de forma conjunta, tomaran una posición cuando se daban estas situaciones de golpe de estados o de gobiernos que hayan surgido de vías de hecho. Y finalmente también dentro de esta línea de la legalidad se encuentra la doctrina Betancourt, que era un presidente venezolano, quien también está alineada dentro de esta doctrina de la legalidad. En el otro extremo se encuentra la línea de la efectividad, que fue desarrollada entre otros por Estrada, secretario de Relaciones Exteriores de México, quien consideraba que era cuestionable, era criticable ese principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque el caso contrario decía que en definitiva era una especie de, digamos, inmiscuirse en cuestiones internas de un Estado y que en definitiva, digamos, la capacidad legal de un gobierno no podía supeditarse a la opinión de los extraños. Y en este caso, digamos, este secretario de Relaciones Exteriores decía que, en este caso, el Estado que representaba México iba a tomar la decisión de continuar o no, de mantener o no sus agentes diplomáticos ante estas situaciones de cambio irregulares de gobierno sin adoptar una posición expresa, manifiesta, de reconocimiento o no. Entonces esto en definitiva implicaba que una toma de postura a favor, digamos, del reconocimiento de tipo tácito. Díaz Ordaz también se va a alinear, también en México, se va a alinear dentro de esta postura de la efectividad, en cierta manera tratando de lograr o de garantizar una continuidad de las relaciones entre los países latinoamericanos sin importar la orientación, digamos, de cada uno de sus gobiernos. Bien, desde el punto de vista de las formas de este reconocimiento, como hemos dicho anteriormente, puede ser de tipo expresa, entonces cuando hay una manifestación concreta, sea el medio, cualquiera sea el medio que se utilice para llevarla a cabo, o de manera tácita cuando, como dijimos, entonces hay algún tipo de comportamiento que no deja lugar a dudas de que ha existido un reconocimiento, de que se mantienen con normalidad las relaciones con ese Estado. No existe una obligación de llevar a cabo el reconocimiento de gobiernos que se entiendan irregulares o ilegales, pero también en su momento, desde el punto de vista doctrinario, se han llegado a establecer esfuerzos para que de establecer, digamos, de una vía convencional algún tipo de compromiso o algún tipo de obligación entre los estados de no reconocer como legítimo un gobierno que viole obligaciones internacionales básicas sobre la base de la decisión de un órgano competente de una organización internacional. Esto, como digo, son esfuerzos más que todo de tipo doctrinarios, pero que en la realidad cada estado, de acuerdo a distintos tipos de lineamientos, de importancia de sus relaciones, hasta incluso de cuestiones ideológicas, toma la decisión de llevar a cabo o no
ese reconocimiento.